Buena tarde, profesor. El día de hoy nosotros vamos a exponer lo que es tipos de mapas. Mi equipo está conformado por Ciclali del Carmen, Angélica Velázquez, Óscar Alberto López, Jesús David Ávila, Montserrat Islas Cortés y su servidor Ricardo. Bueno, para empezar, ¿qué son los tipos de mapas? Hay que tomar en cuenta lo que un mapa es una representación parcial o total de una superficie terrestre, la cual se hace siguiendo una escala métrica, por lo que pese a ser una representación simbólica de un determinado territorio, puede ser exacta en cuanto a las proporciones ya señaladas. Después tenemos el 3.4.1, que es la carta topográfica, la cual nos habla de una representación gráfica del inventario de la infraestructura orográfica, hidrográfica y de la población del país, así como de su distribución geográfica, en las cuales se registran fielmente todos estos factores y las relaciones que se guardan entre sí. Después tenemos sus aplicaciones. En este caso tenemos 6, las cuales son planeación de excursiones, las cuales nos ayudan a los excursionistas y a los senderistas a planificar sus rutas y determinar la topografía del terreno. Después tenemos los proyectos de construcción. Se utilizan para planificar y diseñar proyectos de construcción, incluyendo carreteras, presas y edificios. Después tenemos para la industria militar. Se utilizan para planificar operaciones y evaluar características del terreno. Después tenemos para estudios ambientales. Se utilizan para evaluar los impactos ambientales de proyectos y planificar la conservación de la biodiversidad. Después tenemos la de gestión de recursos naturales, las cuales se utilizan para planificar y administrar los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua y la energía. Después tenemos la de estudios geológicos, las cuales se utilizan para investigar la composición y estructura de la corteza terrestre. ¿Cómo se hacen? En este caso tenemos 6 puntos, los cuales son recopilación de datos, digitalización de datos, creación de la carta, verificación y revisión, impresión o distribución. Para el primer punto tenemos que se recopilan los datos topográficos, geológicos, demográficos y de otras fuentes. Para la digitalización tenemos que se convierten los datos en formato digital para su procesamiento y análisis. Para el siguiente punto tenemos que se combinan y analizan los datos para crear una representación precisa y detallada de la superficie. Para la creación de la carta se utiliza un software de cartografía para crear la carta, incluyendo los detalles de la topografía. Después tenemos la verificación y revisión, en los cuales se revisan los detalles de la carta. Después, para el siguiente punto, la carta se imprime o se distribuye digitalmente para su uso. Bueno, ahora pasaremos al tema 4.2, que es mapas de puntos, y nos dice que son una forma de detectar patrones especiales o la distribución de datos sobre una región geográfica, pues colocando puntos de algún tamaño sobre una región geográfica. Las características de se basa en el uso de una serie de símbolos puntuales uniformes para representar una cantidad de datos mediante la repetición de un símbolo puntual, y pues cada punto equivale a un valor unitario, de forma que se acumulan y repiten hasta alcanzar el valor total. Simbolización. Convencionalmente se usa el punto sin variación de una sola forma o tamaño, y únicamente se colocan más o menos puntos según la mayor o menor ocurrencia del fenómeno. Después tenemos lo que es la distribución de puntos, comenzando con lo que es distribución regular. Este caso se limita a la cantidad del dato por la cual la superficie en general es la unidad administrativa, ya que no puedan encontrar otras fuentes que puedan ayudar a descubrir las localizaciones más exactas.
por lo que entonces el número de puntos que represente la cantidad debe de situarse uniformemente sobre el área en forma rejilla regular. Después está la distribución geográfica, la cual consiste en poder encontrar diversas fuentes que nos den información sobre la distribución del fenómeno que se trate. Por ejemplo, con los mapas topográficos de suelos, los de vegetación, etcétera. Y mediante su ayuda podríamos intentar encontrar las áreas que el fenómeno pueda aparecer por razones lógicas. Y por último tenemos leyenda, ya que cada uno de los símbolos utilizados en el mapa pueden aparecer con el mismo tamaño en la leyenda y junto a su expresión textual del dato o fenómeno que se representa. Bueno, ahora tenemos el tema 3.4.3, que son los mapas de líneas. Estas líneas se conocen también porque se utilizan para representar las entidades que tienen longitud, pero no como un área, sino como líneas de curvas, de nivel y de límites administrativos. Dentro de esto sabemos que esta es una representación gráfica detallada que es precisa para las características que aparecen dentro de la superficie de la Tierra. Esto muestra cómo son algunos rasgos o atributos dentro de la realidad. Tenemos las características. En este caso, pues son las líneas. Representan la forma de ubicación de objetos geográficos, ya sean demasiado estrechos como para mostrarse como áreas. Estas pueden ser como tales las líneas de entre calles y los arroyos. Tenemos igual las aplicaciones, en este caso son culturales, hidrográficas, de relieve y de vegetación. Dentro de las culturales entran lo que son las carreteras, edificios, los desarrollos urbanos, aeropuertos, lugares y características. Tenemos como hidrografía, que son los lagos, ríos o llanuras costeras. En nuestro relieve, pues son, como lo dice, montañas, valles, y pues acantilados. Dentro de vegetación va a ser marcada como áreas boscosas, viñedos y huertos. Para la simbolización del mapa de líneas tenemos lo que son los colores y formas. Dentro de estos son pues las variables visuales que son adecuadas para diferenciar las características cualitativas que tienen los elementos lineales. Dentro de los colores, estos se rigen dentro de cómo se aplican distintas variaciones, que pueden ser como el tono y procurando que su valor o claridad sea parecido para que pues se pueda establecer en algún tipo de jerarquía. En este caso, pues las líneas son diferentes. En caso de autopista, ferrocarril, la línea varía en color y en grosor. Para los ejes de comunicación, como lo dice, es un eje mayor y para el otro es eje secundario. Para intercambios de mercancías, que es en nuestro caso, pues para lo logístico, es exportaciones con verde y importaciones con azul.
Bueno, hablando del mapa extra, podemos hablar del climático. Eh, este, se, este es un mapa que se remarcan las diferencias climáticas existentes entre regiones y se lleva a cabo coloreando pues de forma homogénea cada zona eh, que comparte el mismo tipo de clima. En ocasiones se crean zonas de solapamiento, es decir, se mezclan distintos colores usando patrones de franjas finas. En conclusión, podemos decir que un manejo adecuado de las cartografías nos permite identificar de manera correcta los puntos estratégicos para la correcta distribución de un producto. De igual manera, es correcto usar de la simbología, el correcto uso de la simbología nos permitirá poder identificar los riesgos climáticos para evitar pérdidas en el transporte. Bueno, como punto de vista tenemos que la geografía en el transporte nos puede ayudar a mejorar las cadenas de distribución para las empresas. Bueno, como punto de vista, puedo decir que la geografía nos va a ayudar mucho para, como lo mencionaron antes, a poder conseguir rutas óptimas, tomando en cuenta no solo el tipo de tráfico, el tipo de terreno, sino el clima también, lo que nos puede ayudar a reubicar los llamados centros de distribución para obtener un flujo en la cadena de suministro más óptimo. Bueno, como punto de vista considero que el conocer de los mapas como logísticos nos permitirá tener un panorama más amplio y más a profundidad en el tema del mapeo de rutas. Bueno, como punto de vista considero que pues es de suma importancia conocer las diferencias que tiene cada mapa, ya que pues nos sirven para diferentes cosas, ya sea en transporte, en nuestra vida diaria, en el caso del clima, para pues estar prevenidos en cualquier situación. Al igual que pues es importante saber utilizarlos o leerlos, en este caso la simbología, para lograr entender a profundidad pues lo que nos quiere dar a entender y explicar cada uno de ellos.